Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están, queridos oyentes de Caminamos Contigo? ¿Qué tal amaneciste hoy, 13 de septiembre del año 2025? Es una alegría inmensa encontrarnos nuevamente en este espacio de 1 hora y media de programación, un programa preparado por el Departamento de Consejería, en donde nos permite compartir diversos temas, aprender juntos y también emocionarnos con historias de vidas. Quiero ver acá si se escucha nuestro micrófono. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A ver un poco. A ver, vamos a ver, arreglar acá un poquitito. A ver. Ahí Matías también. Voy a hacer una pausa musical y verificamos. Para el audio necesitamos escucharnos todos, ¿sí? Bueno, así es cuando nos preparamos y nos emocionamos de este tema, ¿verdad? Más todavía porque hoy 13 de septiembre, hoy llegó el día de nuestra celebración. 50 años de Radio ZP30, ¿sí? Y como estaba mencionando, el Departamento de Consejería, este programa prepara todos los sábados y nos permite compartir diversos temas, aprender juntos, emocionarnos con historias de vidas, y por eso les propongo a ustedes a que se pongan cómodos ahí donde estés. Tal vez en la oficina, tal vez en el campo, estés ahí en medio de tu trabajo, que te quedes con nosotros hasta el final. Y si deseas no solo escucharnos, sino también tenés la posibilidad de vernos, podés ingresar a nuestra página oficial de Facebook, que es Consejería Radio ZP30, y allí nos puedes acompañar también. Como dije, hoy tenemos un programa muy especial por dos cosas. Uno, hoy es nuestra celebración y gratitud por los 50 años de Radio ZP30, y aquellos que están escuchando y dicen, ¿hoy pico es? Sí, hoy es. Entonces están cordialmente invitados a ser parte de este evento. Es totalmente gratuito y tu presencia es de suma alegría tenerte allí. Y por el otro, sin más preámbulo, el honor y la alegría de recibir a 3 invitados. Solemos tener uno, ¿verdad? Hoy tengo 3 invitados que han formado parte del Departamento de Consejería, y hoy nos acompañan la pareja Anita y Norbert Wald y Tania Penner. Así que les quiero dar ya las bienvenidas y a la vez agradecer por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación. A ver, ¿quién se presenta? ¿Quién primero se presenta? Bueno, muy buenos días a la querida audiencia, muy buenos días a la querida Radio ZP30. Muchas felicidades por el aniversario. Me siento muy emocionada que pueden celebrar esta fecha muy importante. Y bueno, me voy a introducir un poco. Mi nombre es Tania Penner. Sí. Soy la esposa de Ricky Penner. Soy madre de 4 hijos. Tengo una nena de 7 años, un varón de 6 años y otro varón de 3 años y un varoncito de 10 meses. Sí. Wow. Y mi de profesión soy psicóloga clínica y en el momento trabajo tiempo completo en casa. Y lo amo. Me imagino. Sí. Y sí. Ok, gracias sí. Tania, por estar acá con nosotros. Anita. Muy buenos días. Para mí es un gran honor y también una alegría poder estar de vuelta acá en Caminamos Contigo. Soy Anita Wald, casada con Norberto ya casi 39 años. Wow. Y ahora por el momento ya estamos solos en casa, digamos. Los 4 hijos ya volaron todos. Ya soy abuela de 6 nietos. Un nieto y 5 nietas. Y por el momento estamos todavía trabajando en el colegio como encargados del internado. Pero en su época también estuve acá en Caminamos Contigo varias veces y en el Departamento de Consejería. Es verdad. Norbert,
Gracias por ser parte de todas las mujeres. Bienvenido. Gracias. Bueno, felicidades a la radio también y un saludo a toda la audiencia. Y sí, hoy queremos compartir algo de lo que hemos vivido en estos años que trabajamos también en la radio. Hemos sido no tanto o sea, nuestra vida no ha sido tanto en la producción material, sino más bien en toda nuestra vida de matrimonio hemos servido más bien en la parte social, espiritual, en diferentes lugares, y acá estamos para compartir algo de lo que vivimos en el tiempo de la radio. Okay. Y es un honor realmente tenerles, así que muchísimas gracias por eso. ¿Qué les parece si para nuestra primera ronda de preguntas le titulé la historia de cada uno, ¿verdad? O sea, la historia aquí en Consejería, ¿sí? Y para comenzar, quisiera que nos cuenten un poco cómo fue que cada uno ingresó en el departamento de consejería, y tal vez mencionar cuántos años ya sirvieron en ese tiempo, como para ir introduciéndonos a este tema. Muy bien. Para mí ya pasaron algunos añitos desde aquel entonces. Sí. Okay. Yo estaba pasando el último año en mi facultad y batallando la pregunta del millón. ¿Qué voy a hacer el próximo año que viene, verdad? Y ahí Dios me abrió una puerta, me vino una llamada del señor Gisprecht, que era el presidente acá de la radio ZP30, y él me preguntó si estaría interesado en trabajar en la consejería de la radio ZP30. Y en aquel entonces yo no sabía que existía una consejería acá en la radio, pero me enganchó la idea y de formar parte de esa experiencia, y acepté de ir a conocer a quién estaba por acá y qué trabajo que estaban haciendo acá, ¿verdad? Okay. Y ahí me fui para la entrevista con el señor Gisprecht. Conocí al señor Dennis Wiebe, quien era el jefe de la consejería en aquel entonces, y me contaron de su trabajo y inmediatamente sabía que aquí quería estar, ¿sí? Okay. Eso era mi lugar para los próximos años, ¿sí? Okay. Y después, cuando empecé, trabajé con la consejera Lucy, que iba a salir, y ella me enseñó muchas cosas sobre el trabajo, me acompañó por las primeras semanas, y en el mismo año creo que era que también empezaron Norbert y Anita, y ahí para mí nació una amistad muy valiosa, ¿sí? Wow. Así fue un poco como ingresé a la radio, sí. Como todo fue hilado, sí, ¿verdad? Al parecer no tenía, parecía que eran todos dispersos, pero al final todo fue hilado. Sí. ¿Y con ustedes, Anita y Norbert? Para mí la radio siempre fue parte de mi vida, porque yo crecí con ZP30, pero me pasó también, como dijo Tania, se fue desarrollando un poco el departamento de consejería y yo no sabía tanto de esto. Okay. Y en aquel tiempo, el 2012, estábamos también en el colegio trabajando como encargados, y ya habíamos renunciado a este trabajo por cuestiones de salud y por cansancio. Entonces me vino también una llamada del señor Gisprecht y también me preguntó si yo podría entrar en consejería. El tema de consejería siempre me interesó, me gustó. Yo estaba haciendo consejería ya en parte, pero no tanto. Y también justamente como Tania miré un poco, estuve también con Lucy justamente para que ella me mostrara todo, y me encantó. Y yo dije, esto es el lugar donde yo también quiero servir. Wow. Y podía, por el tiempo me daba, y yo entré tiempo no completo, casi completo, pero entré en la radio y cuando eso en el edificio viejo, todavía antiguo. Y ahí empecé a hacer las primeras experiencias consejería por teléfono, que me era nuevo, pero sí, y trabajé desde el año 2013. Entré en el año 2013 en oficina, trabajé, después cambió un poco nuestro lugar de trabajo, digamos, como pareja, pero yo primero entré en oficina. Ok, en el 2013. Sí.
¿En qué año entró Norbert? Y yo sí, en realidad un año más tarde. Ok. Habíamos decidido por cuestiones de salud que ella iba a aceptar el trabajo y yo me quedaría en casa todavía. Había suficiente que hacer también, pero claro, por lo menos no bajo un orden de trabajo tanto. Y me quedé el año de 2013 haciendo labores en casa, en el campo. Y ahí la idea del señor Gisprecht, el entonces director, era de ocupar un equipo de salida con una pareja, porque sucede que muchas veces en el campo, o sea, en las casas, las señoras están en casa, en muchos casos los hombres están afuera en el trabajo como contratistas o cosas por el estilo. Cierto. Y cuando llega el equipo de visitación, se encuentran en la casa con las señoras que están ahí, pero el equipo mayormente eran hombres nomás. Cierto. Y entonces su idea era de equipar un equipo con una pareja para poder aconsejar o llegar llegar mejor a la situación donde están la mujer en casa. Entiendo. Y llegó esta invitación a nosotros como pareja, como Anita ya estaba. Y así llegó en oración, viendo si podríamos hacerlo. Y sabíamos que iba a ser un desafío, pero lo aceptamos al final. Y así entramos en el año siguiente, en el 2014, y lo equipamos este equipo de salida por 5 años. Wow, qué desafío poder trabajar con gente, pero después trabajar en pareja. Sí, y el haber aceptado, realmente me imagino que tienen allí algunas experiencias que contar más adelante, y estoy expectante también de eso. Sí, así que estuvieron entonces 5 años en ese tiempo como pareja trabajando en fuera, por así decirlo. Sí. Ok. Qué hermoso poder escuchar cómo cada uno fue llamado a servir, de una u otra forma, a servir a la gente a través de lo que Dios les da, y Él usa las vidas de ustedes y ver la fidelidad en esos años dedicados al Señor. Así que, ¿qué les parece si tomamos una pausa musical y luego entramos en las rondas de experiencias vividas? ¿Les parece? ¿Sí? Así estamos en la segunda ronda, segundo bloque, así como le podemos denominar. Y algo que se me había pasado a anunciar es que nuestro tema de hoy, seguro ya vieron en los flyers, ¿sí? La frase, digámosle así, es celebrando 50 años de Radio ZP30, pero en el subtema es testimonios de ex colaboradores del Departamento de Consejería. ¿Sí? Entonces quiero nomás dejar así por sentado cuál es nuestro tema de hoy, ¿sí? Viendo aquí los invitados, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hablar? Entonces es como para que puedan tener una idea, y para aquellos que se conectaron o abrieron su radio ahora, para que estén ahí atentos, porque vendrán algunas sorpresas también. Así que es importante que podamos estar hasta el final, y por qué no, estar abiertos también a lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Nuestra segunda ronda de preguntas es: sabemos que, bueno, en el Departamento de Consejería se puede vivir o tal vez experimentar momentos desafiantes, y también experiencias donde uno puede ver la mano de Dios obrando. Y quisiera preguntarles a la pareja Anita y Norbert,
ustedes han vivido muy de cerca muchas situaciones, tal vez tanto dentro de la oficina como en visitas fuera de ella, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cómo podrían compartirnos, mejor dicho, alguna experiencia que haya marcado la vida de ustedes o que recuerden con cariño, tal vez en visitas o fuera de la oficina o dentro de ella. Así que les doy esa oportunidad. Bueno, para mí una experiencia que nunca voy a olvidar era, habíamos salido como pareja en la zona de Campo Aceval y estábamos recorriendo así de casa en casa. De repente vino una llamada de una compañera que era otra compañera que trabajaba con nosotros, Regina. Ajá. Una llamada de Regina y me dijo, ¿ustedes están todavía por Campo Aceval? Ajá. Y le dije, sí, estamos todavía. Y me dijo, vino un pedido de visita. A ver si ustedes pueden ir a visitar tal familia. Okay. Nos dio el número. Entonces contactamos con ellos y el señor nos atendió el teléfono y nos dijo, sí, muy bienvenidos están. Solo que por el momento estamos todavía en el corral ordeñando, pero fijamos una hora y era a la tardecita y nos dijo, a la tardecita vamos a tener tiempo. Y él sabía que íbamos a venir porque la señora Regina le había dicho que estábamos por la zona, justo por la zona. No era coincidencia, sino que vimos ahí realmente. La persona que hizo la llamada no sabía que estábamos por Campo Aceval, pero el señor sabía. Yo sabía que estábamos por esa zona. Entonces llegamos en ese momento cuando habíamos dicho, estaba la familia, el papá con sus 2 hijos. La mamá había salido, o sea, dejó la familia y estaba el papá con sus 2 hijos. Y el nene de 6 años, él era que había llamado a la radio. Ah, mira. Él había llamado a la radio y dijo, ¿qué puedo hacer? Yo estoy tan triste. Oh. Mi mamá nos dejó y yo estoy tan triste. ¿Qué puedo hacer? Wow. Y en eso me llamó justamente la señora Regina y me dijo que si nos dijo del pedido. Y estábamos hablando, charlando así. Y de repente el nene dijo, yo no quiero quedarme acá. Yo no quiero escuchar otra vez de toda esa historia. Porque el papá empezó a hablar todo lo que se descargó, todo lo que había pasado. Yo quiero irme en la casa del vecino. Y le dije al papá, por nuestra parte no tiene que quedar. Yo le puedo llevar con la camioneta de ZP30. Le puedo llevar en la casa del vecino, que daba algunos 100 metros. Y después me dijo, bueno, está bien. Entonces le subió él en la camioneta y hacía un calor. Y yo prendí el motor y prendí el aire y él se puso ahí feliz, contento en la cabina, él, un nene de 6 años. Y después él en eso empezó a recitar el Salmo 23. Wow. Y yo le dije, ¿dónde vos aprendiste eso? ¿En la escuela o en la iglesia? No, me dijo. Cuando yo llamé a las 2 de la tarde, la señora me dio este salmo. Si yo estaba triste, que ella me dijo que recitara este salmo. Wow. Y yo aprendí el salmo y ahora yo sé el salmo. Wow. Yo me iba despacito con la camioneta. Nunca llegar. Sí. Tardaba para llegar y él me recitó todo el Salmo 23. Wow. Y a la vuelta, cuando ya era más tardecita, ya volvió otra vez también con su otro hermano. Pero eso me marcó tanto, que Dios tiene su forma. Y eso tantas veces sentimos al salir acá, Dios nos guió. Cierto. Pero no solamente a nosotros que salimos, sino a los compañeros que quedaban en la oficina. Es verdad. Y eso me mostró una vez más que Dios sí que es un Dios que tiene el control sobre todo. Sí. Y eso es una experiencia vivida que me marcó. Wow, wow. ¿Y a ti? Sí. Sí, en este tiempo de mucho recorrido, era una oportunidad para nosotros para conocer más al Chaco también. Chaco adentro. Yo conocía muy poco
afuera, más afuera de las colonias. Ujú. No había salido tantas veces y esto nos dio la oportunidad para conocerlo más a nuestro gran Chaco paraguayo. Ok. Y cuando eso teníamos siempre en el programa Caminamos Contigo que se sorteaba una Biblia y Ajá. muchas veces un libro también. Ah, cierto, Eso cierto. era a base de una pregunta que se lanzaba al comienzo de la semana. Ajá. Y después la gente podía reaccionar o comentar sobre la pregunta que se había lanzado. Ok. Y cada quien participaba en contestar, participaba en el sorteo. Y tuvimos una familia, una pareja que vivía al lado argentino, que eran muy fieles oyentes. Ujú. Y ellos prácticamente siempre participaban en dar o comentarios o responder a esta pregunta. Y por lo tanto participaban en el sorteo. Ok. Y en uno de esos le había tocado también el premio. Se habían ganado la Biblia, pero no había forma de cómo hacerles llegar. Ok. Por correo no sabíamos cómo hacerles llegar. Ellos no solían venir por acá. Ujú. Y entonces en uno de los viajes que hicimos, que planeábamos hacia General Díaz y más allá, Escalante, esta zona, pensamos también para ver si podríamos llegar junto a ellos. Okay. Ellos vivían en La Madrid, que es un pueblo un poquito detrás de la frontera, en la zona de Escalante, Okay. que es al lado paraguayo. Y llegamos ahí, contactamos con ellos y estaban muy entusiasmados que íbamos a venir. Seguro. Y nos indicó que él vivía más hacia el fondo de este pueblo, para adentro del país, pero antes de llegar a la gendarmería, al control policial, él tenía una hermana que vivía ahí, tenía su almacén. Okay. Y ahí tienen que llegar y preguntar. Ella les va a indicar. Wow. Y así llegamos hasta este almacén, hablamos con la señora, nos dio las indicaciones y entonces pasamos un poquito más donde estaba el control policial de frontera y nos presentamos ahí y repartimos también folletos y hablamos de la radio, hicimos los contactos y también les formulamos nuestro deseo de ir a llevarle un premio de sorteo a una pareja que vivía un poquito más allá. Si esto iba a ser posible o en caso que no, lo íbamos a dejar nomás acá junto a su hermana y él iba a retirar ahí. Y la policía nos permitió. Wow. Y íbamos a irnos por unas 2 horas, dijimos, y nos permitió. Y entramos entonces en la Argentina sin ninguna preparación de vehículo ni nada. Dios, los ángeles de Sí. Jesús ya están realmente. Y llegamos a su casa Wow. y esta pareja estaban tan emocionados que habíamos llegado, que se hizo posible y entonces él dijo, no, acá ustedes no se van a ir hoy. Se van a quedar, ustedes no pueden ir otra vez ya tan rápido. Claro.
Y yo le dije, mira, así yo he hablado con con la policía y yo no puedo fallar con lo que hemos hablado ahí. Claro. Y no dice, y ahora mismo vamos a ir para hablar con ellos y tratar este asunto. Y le alcé a él, Anita se quedó con la señora y él vino conmigo, el señor, y fuimos otra vez, nos presentamos en la gendarmería y ellos, y ahí él habló y lo manejó todo y tuvimos el permiso para quedar una noche ahí. Tuvieron paz. Sí. Que eso es lo importante también, ¿verdad? Y así entonces llegamos y nos prepararon una cena y estaban con tantas preguntas y queriendo compartir sobre la fe. Tenían una necesidad mucha necesidad de compartir con alguien y de recibir respuestas a sus preguntas. Claro. Y así pasamos la noche, hacía un frío intenso con un viento y ellos tenían como 2 casas en el medio, un lugar abierto, sí. Y ahí pasaba el viento sur, pero nos dejaba con un frío que penetraba hasta lo más interno. Pero ahí estábamos, no nos habíamos levantado de la mesa de la cena y hablamos, compartimos. Y Anita ya se cansó y se fue a dormir ya, a retirarse, y yo me quedé y hablamos creo que hasta la medianoche lo que estábamos ahí. Y al día siguiente, después del mate, el desayuno y partimos. Y era una visita que dejó tanta emoción y que realmente, como muchas de las visitas, o muchas personas donde hicimos la visitación, se quedaron tan agradecidos por haber pasado un equipo de ZP30, claro, una emisora que tanto escuchan, que es su acompañamiento diario, y recibir a alguien de la radio para compartir era en muchos casos, como en este también, una bendición para ellos y para nosotros también. Es verdad. ¿Cómo Dios hace, verdad? Ustedes se predisponieron de una forma y Él fue abriendo y probando también la fe de ustedes, ¿verdad? Y no me imagino como pareja buscar, aquí es, aquí no es, no dijo esto, dijo aquello, o sea, ahí esta es la dirección, no, acá tiene que ser. Me imagino esos desafíos también y gracias Anita y Norbert por abrir sus corazones y contarnos una partecita, ¿sí? Ahora, Tania, sí, me gustaría escucharte a vos. ¿Hubo alguna experiencia que marcó tu vida en ese tiempo de servicio? Sí, bueno, eso es una pregunta un poco difícil porque había muchísimas experiencias que realmente marcaron mi vida trabajando acá. Porque una parte muy importante en mi trabajo era el trabajo con el teléfono, ¿verdad? Sí. La gente nos escribía sus preguntas, nos contaba sus situaciones, nos llamaba. Entonces, mayormente trabajábamos con el teléfono. Y también hicimos como hoy los programas del sábado y ahí la gente nos iba conociendo un poco más, ¿verdad? Conocían quién éramos, nuestros nombres, ¿verdad? Y siempre me ha impactado la confianza que nos brindaron a las personas que nos contactaron. O sea, sin conocernos, porque eran personas que nunca conocimos en persona, solamente nos escuchamos a veces los sábados en los programas y conocían la radio, ¿verdad? Pero al hablar con nosotros se abrieron sin dudas, ¿verdad? Sí. Y nos contaron de su vida, nos contaron sus historias y nos brindaron mucha confianza y eso siempre me ha emocionado y impactado mucho. Y la radio
la radio tiene un enorme impacto en la vida de las personas. Eso me di cuenta en las primeras semanas trabajando acá ya, ¿verdad? Y estableció una base de confianza para las personas. Y me acuerdo de un caso que era una mujer con quien teníamos ya contacto de vez en cuando por teléfono, y ella escuchaba siempre los programas del sábado. Y una mañana cuando yo estaba en la oficina, me llamó desesperadamente a la oficina y me dijo que estaba en camino a la radio. Lloraba mucho, me decía que se sentía muy desesperada, no sabía a dónde ir, y ella quería venir a la radio. Y bueno, estaba en camino, ¿verdad? Y era que ella pasaba por una situación familiar muy, muy difícil, y que eso le dejó muy desesperada, y se fue de casa y no tenía a dónde ir. Y el primer lugar que le vino a la mente era la radio ZP30, la consejería, ¿verdad? Sí. Era como Dios le dio esa guía: ahí tenés que irte, ahí puedes irte, ¿sí? Y por eso llamó, y un rato después llegó a la oficina. Pudimos conversar, pudimos orar juntos, y la pudimos acompañar a buscar y encontrar ayuda, ¿verdad? Eso era algo que a mí me impactó muchísimo, porque en medio de su crisis, en que ella no sabía dónde puedo encontrar ayuda, a dónde puedo ir con esa situación, vino a la radio, ¿verdad? Sí. Esa confianza, lo que siempre me ha impactado y me emociona todavía, ¿verdad? Y bueno, y con esa señora tuvimos un contacto regular. Ella pudo salir de la situación conflictuosa y restaurar su vida otra vez. Y bueno, y era a situaciones así como en donde pudo ver cómo Dios siempre provee, y que somos esa herramienta tan valiosa, esa ayuda, ese aliento y los mensajes de esperanza para la gente que a través de la radio transmitimos, ¿sí? Y muchas personas también entregaron su vida a Jesús a través de programas, ¿verdad? A través del contacto con las personas que trabajan acá en la radio. Y eso para mí fue muy importante, poder ser parte, poder ser herramienta de esta gran obra de Dios. Y poder realmente vivir esta bendición. Wow, cómo uno puede dimensionar, ¿verdad? Tanto al hacer la visita como también al recibir mensajes, al recibir llamadas. Y rescato esto de estar dispuestos, porque todo tiene un tiempo, un sacrificio también, ¿verdad? O sea, por fe y obediencia, tomar ese llamado o ese pedido y ir, ¿verdad? Y en el caso tuyo, Tania, de aceptar esa llamada y decir: vení, vamos a escucharte, no sé qué va a pasar, ¿sí? O Dios va a tener a su cargo. No sé, ¿querías contar algo más? Cuando me sentía, por ejemplo, impotente, no sabía qué decir a la gente, porque venían con situaciones que eran muy difíciles, y por teléfono o mensajería es a veces realmente un desafío saber qué puedo responder, ¿verdad? Cierto. O qué le puedo dar a esa persona ahora de aliento. Y ahí muchas veces yo no sabía más qué decir o qué enviarle a esa persona, y ahí me incliné a orar, y Dios, en su misericordia, siempre me daba ayuda, ¿verdad? Siempre me daba una idea o palabras de aliento. Y como Anita lo nos contó en su ejemplo, por ejemplo, a veces enviamos un versículo bíblico porque nos viene a la mente, pero sin realmente creer que eso va a impactar tanto. Pero mira cómo impacta, ¿verdad? Es verdad. Dios siempre estaba ahí, siempre daba lo que necesitábamos, y eso para mí era muy importante. Eso eran las experiencias que me eran de mucha, mucha bendición, ¿sí? Ustedes, en esas experiencias, ¿hay algo más que de repente en este bloque les gustaría compartir? Yo tengo una experiencia que quisiera compartir, que subraya un poco lo que dijo Tania también, que cómo llevar
si no conocemos a la persona, cómo darle el consejo. Y cuando eso, yo no sé si alguien en mi época, por ejemplo, creo que nadie llamó por videollamada. Cuando eso, las videollamadas no estaban muy, no se conocía y muchos no tenían WhatsApp también, ¿sí? Es verdad. Pero en eso también yo tenía que acostumbrarme de no ver a la persona de cara a cara para aconsejarle. Pero ahí justamente vivimos lo que dijo ella ya, que Dios se encarga de eso. Es verdad. Pero me acuerdo muy bien de una situación que me llamó un señor y me dijo, yo estoy acá en el Chaco trabajando como vendedor ambulante, pero vengo de Oriental. Vengo ya varios años acá y cada tanto que llego acá yo prendo la radio ZP30. Y él me llamó por el número de consejería y tenía algunas preguntas también que me hacía. Me dijo, yo estoy por la zona recorriendo, vendiendo y justamente ahora me paré enfrente de un negocio y tengo un poco de tiempo y por eso te llamé. Wow. Y él me preguntó cómo yo puedo llegar a conocer a Jesús. Wow. Entonces yo en esto agarré el librito que siempre tenía en mi mesa, el 4 leyes espirituales, para guiarles cómo entregar su vida a Jesús. Y me dijo, estábamos hablando, charlando, y me dijo, eso yo quiero. Y como es, tantas veces también vivimos eso, justo en ese momento, le llamó el señor del negocio y me dijo, ¿sabes? Justo me llama el señor del negocio y yo tengo que entrar ahí, pero te vuelvo a llamar. Y puso el teléfono, o sea, cortó la conexión. Y después dije, no va a llamar otra vez, pensé. Pero eso no era así. Después de 5 minutos me llamó de nuevo. Y me dijo, yo quiero saber cómo puedo recibir a Jesús en mi corazón. Entonces ahí yo como no le podía mostrar, pero yo traté de explicarle todo el plan de salvación. Sí. Y me dijo, sí, yo quiero recibir a Jesús. Entonces hicimos la oración de entrega. Él se entregó al Señor por teléfono. Y lo que él me dijo después, eso me queda grabado. Me dijo, y hasta ahora me emociona porque cuando pienso en esto. Sí. Y me dijo, Anita, un día, cuando yo voy a estar en el cielo, y tú también, ahí yo te voy a ver cara a cara. Y ahí te voy a agradecer por lo que hiciste, cómo me llevaste a los pies de Jesús. Wow. Y eso para mí era tan lindo. Él captó que después de esta vida hay otra vida en el cielo. Y eso era lo más maravilloso para mí. Yo nunca vi a este Señor, pero el Señor sí. Es verdad. Y Él es hijo de Dios y también para mí fue algo tan emocionante también de vivir esto, que se puede aconsejar, se puede orar. Eso hicimos muchas veces, oramos por teléfono. Cierto. Muchas veces escuchamos a las personas por minutos, por casi media hora, escuchamos a ellos hablar, descargarse y también llevarles a los pies de Jesús. Todo es posible a través del teléfono. Es verdad. Wow, wow. ¿Hay alguna experiencia más que quieran contar todavía? Yo quiero quedarme acá a escuchar. Estoy anotando así. Estoy anotando. Sí, yo... hay muchas experiencias, como Tania ya lo dijo, que cuando uno empieza a pensar, repensar los tiempos de estos tiempos, te vienen a la mente otra vez, pero hay una experiencia también que para mí era una cosa tan agradable. Por un lado, por otro lado era triste también, pero de una señora que había pedido una visita también, de un pueblo cercano acá en la zona. Y era una señora que toda su vida con su marido habían vivido en una estancia como trabajadores y habían ganado muy poco, era más bien para vivir y no habían
comprar algún terreno o levantar una casa en este tiempo. Cuando ya a mediada edad tenía los hijos ya, creo que todos o casi todos ya en edad de colegio o más. Y en eso de repente se rompe el matrimonio, el hombre deja a su esposa, ella se refugia, como no puede quedarse más ahí en su lugar de trabajo, no hay entrada también, entonces ella se refugia en un terreno de una pariente, en un pueblo. Y ahí entonces con sus 2 hijas, ella se va al monte cercano para cortar palos y así se construye una casita, una choza de palos del monte traen y buscan carpa o pedazos de chapas y por ahí alguien lo dispone para ellos. Y así una casita, una choza en el patio de una pariente, ahí viven. Ahí llegamos a pedido de ella y nos cuenta que gracias a Dios que las hijas pueden entrar en el colegio. Una creo que entró en el colegio de del Villa Boquerón y recibió una beca. Entonces a razón de eso podía hacer el estudio. Otras entraban ahí en el pueblo mismo y también becados. Y gracias a las personas de buen corazón que niños como esos pueden inclusive hacer sus estudios. Sí. Y entonces ella cuenta que había sentido un dolor en su vientre y se fue a consultar y le detectaron un tumor bastante crecido ya y ella necesitaba una cirugía, pero ella no sabía cómo hacer y con qué pagar. Y entonces había escuchado que en la gobernación había un fondo para eso y ella necesitaba, o sea, su idea era de ir a ver si habría fondo de este fondo para su beneficio también. Claro. Y en toda la conversación seguimos así y yo le animé para hacer este paso de ver si este fondo iba a ser para beneficiar a ella también en su caso particular. Y en todo caso íbamos a orar también por ella y entonces ver dónde lo que se puede hacer, claro, que se haga. Y entonces hicimos una oración, oramos por ella, por su salud, por su familia, por su situación. Y a la semana siguiente ella, ella tenía otro turno. A la semana siguiente tenía que ir a hacer un control, para ¿cómo era? El diagnóstico era, pero más para aclarar todo y, claro, ver lo que se tenía que hacer. Entiendo. Lo que era la solución para hacer. Y en eso yo le dije, y déjanos saber cómo va a ser el resultado. Y eso era tan emocionante que después de una semana ella apenas había hecho la consulta y ya nos avisó que no se imaginan, hermanos, en la consulta, en el diagnóstico nuevo no apareció nada. Wow. Estoy sana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí.
Estas son experiencias, situaciones que uno no olvida. Y cómo olvidar, ¿verdad? Cómo olvidar la mano de Dios, Sí, la fidelidad de Dios, y más otra vez que seres humanos confían y es como, Señor, haz tu obra. Y lo Así hizo, es. ¿verdad? Lo hizo de una manera tan grandiosa, tan grandiosa. Dios es grande. Dios es grande. Amén. Gracias, en serio, por abrir sus corazones con esto. Son testimonios tan valiosos que realmente podemos no solamente ver, no sé ustedes, solo ver, sentir también cómo Dios obra en la vida de las personas a través de ustedes, y también que ustedes puedan sentirlos en su día a día, ¿verdad? Quienes sirvieron en ese tiempo, ¿verdad? ¿Les parece si tomamos una pausa para entrar luego en desafíos, ¿sí? Así es, Dios en su fidelidad nos muestra cada minucioso, a través de minuciosos detalles que si no lo prestamos atención tal vez nos puede pasar desapercibido. Y hoy nuestro tema es testimonios de ex colaboradores del departamento aquí de consejería. Recordarte, querido oyente, que este programa queda grabado y se transmite mañana domingo a las 20 horas. Así que podés volver a escucharlo si de repente no pudiste escucharlo desde el principio. Y por el otro, también esto se alza en la página de YouTube. Ahí también lo pueden ver y compartir con sus familiares y amigos este tiempo de compartir juntos. Hay un texto que quiero compartirles que se encuentra en 2 Corintios 1, versículo 3 en adelante, y dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, cada visita, cada consejería me trae a memoria nomás que es un acto de transmitir ese consuelo que Él ya nos dio a nosotros y ofrecer eso de parte de Dios a las personas. Y en esa línea le titulé a este bloque los desafíos. Sí, los desafíos. Cada lugar donde nos toca servir, trabajar, sea en el lugar que sea, tenemos experiencias en donde toca, y es como mencionamos, qué lindo, ¿verdad? Genial. Sí, pero también es como pone a prueba, ¿será que esto realmente, yo tenía que estar aquí? No sé si les pasó, ¿sí? Entonces es como, sabemos que todo servicio también tienen luchas y momentos difíciles, y me gustaría que si tienen este tiempo así, compartir con nosotros cuál ha sido alguno de los desafíos que enfrentaron en este trabajo de consejería. ¿Quién empieza? Y bueno, una dificultad para mí, lo que me costó mucho al principio era el trabajo con el teléfono. ¿En serio? Sí, lo que estaba acostumbrado es estar con las personas cara a cara durante las conversaciones, y así poder observar su lenguaje corporal, sus reacciones de la cara, faciales, cómo está la persona, ¿verdad? Cierto. Pero cuando te llama no ves nada, ni te puedes imaginar qué persona te está llamando, ¿verdad? Y eso al principio para mí era un desafío muy grande. Pero aprendí también que hay fortaleza en eso, ¿verdad? Aprendí a interpretar mucho de la voz, cómo estaba el ánimo de la persona, y si es diferente, si está muy desesperada, ¿verdad? Eso a veces ya puedes escuchar con el hola, ¿cómo estás? Sí. O algo así, ¿verdad? Y me podía concentrar de manera muy diferente en lo que realmente decía la persona. Si no la ves enfrente, entonces te concentras un 100% a la voz, ¿verdad? Es verdad. Y eso, lo que era un desafío, después se desarrolló realmente en algo positivo, ¿verdad? Uh-huh. Pero al principio me costó mucho. Y otro desafío que para mí siempre con que luchaba mucho
eran mis limitaciones, ¿verdad? Hasta qué punto pudo ayudar o acompañar a ciertas personas y en qué situación teníamos que dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Si alguien me había llamado, me contado cosas que eran muy difíciles o la persona estaba muy desesperada y al próximo día no podíamos, o sea, que si no podía entrar en contacto otra vez con esa persona, me dolía mucho o me afectaba mucho, ¿verdad? Entonces, eso tenía que aprender también, hacer lo que podía y dejar el resto en las manos de Dios y realmente saber que Dios obra, ¿verdad? Y que se va a ocupar del resto, ¿verdad? Y sí, era algo que me costó aprender, pero Dios es bueno, es todopoderoso y en muchas situaciones vi que eso era bueno, ¿verdad? Que realmente cuando la persona después de una semana o 2 semanas nos contactó otra vez, era bueno que tenía ese tiempo, ¿verdad? De reflexión y a veces grandes cosas habían pasado, ¿verdad? Y a veces no escuchábamos más de la persona, pero sabíamos que hay un Dios que ve todo y que hay un Dios que se ocupa de cada persona y de cada situación también, ¿verdad? Y esa fe también de tener y dejar las cosas en las manos de Dios también realmente hizo cosas grandes para mi fe también, sí, personalmente, sí. Y sí, en ocasiones cuando nos encontrábamos con casos muy difíciles que me tocaban muy de cerca, ahí me ayudó mucho el trabajo en equipo y eso es algo que llegué a valorar muchísimo porque siempre nos reuníamos los lunes de la mañana, creo que eran lunes, ¿sí? Con el equipo misionero y con los consejeros, ¿sí? Y ahí conversábamos, hicimos estudios bíblicos y orábamos el uno del otro. Y eso para mí era algo muy, muy valioso, el poder compartir y escuchar experiencias personales que los otros compañeros hicieron durante la semana, de leer juntos en la Biblia y orar, ¿verdad? Y eso era algo que para mí era tan importante y tan valioso en el trabajo y de mucho aliento siempre, ¿verdad? Y realmente tuvimos un equipo muy especial y como yo empezaba recién a trabajar, porque cuando empecé con ese trabajo salí recién de la facultad, me fortaleció muchísimo, ¿verdad? Y realmente era una bendición muy especial para mí y lo valoro hasta hoy en día, lo que pude aprender también de los compañeros y del tiempo juntos, sí. Wow. A ver. Eso justamente también quiero agregar lo que dijo Tania. Y estas amistades que hicimos acá en la oficina ya son de por vida, de esas amistades. Y es ahí realmente sentimos lo que es trabajar en equipo. Sí. Wow. Que uno no lleva solo la carga, sino en equipo. Era una de las riquezas que sacamos de esto, ¿sí? Los desafíos para mí siempre fueron que cuando contacté con las personas, porque cuando muchas veces estaba yo en contacto con ellos por teléfono, uno de los desafíos que nos llevó mucho a nuestros límites, que llevó a mi límite, digo, era de cuando una persona me indicaba los caminos, la dirección, y siempre hay un dicho entre Norberto y yo, si una mujer explica a otra mujer cómo es el camino, nunca se llega. Eso para nosotros era un desafío que nos llevó a nuestros límites y a veces nos... Pobre Norbert. Sí. Ahora ya entiendo. Gracias. Y a veces hay de que realmente a veces nos enojamos. Yo me imagino. Él se enojó conmigo y yo con él. En los días Bendición total. Llegamos a la conclusión que cuando alguien nos explica el camino, yo hacía el contacto y le di el teléfono a él. Buen Entonces punto. la señora tenía que, como eran muchas veces mujeres que Sí. nos invitaban, entonces ella le podía explicar a él. Y él entendía, y aunque él dice que no conocía tanto el Chaco, pero conocía mucho mejor que yo. Y ahí yo dije, para
para no tener problemas, yo ya le di a él el teléfono y entonces ya llegamos. Cuando él entendió lo que dijo la señora, entonces él entendió cómo llegar. Sí, desafíos hay buenos, benignos podríamos decir, y malignos también. Desafíos hay varios, y uno de los desafíos buenos son los que te desafían o te ayudan a esforzarte a lograr algo. Y uno de esos desafíos buenos era que en este tiempo participamos en no sé cuándo era, más al comienzo, creo que de nuestros años de servicio, en un seminario organizado por Jesús Responde al Mundo de Hoy, hacia la zona de Campo 9, Campo 8. Y entonces tuvimos la invitación acá para el departamento de consejería y nos tocó irnos, Anita y yo, y escuchamos las charlas y nos dividimos en grupos y entramos en los diferentes pueblos a hacer visitación de casa en casa, a practicar. Y ahí yo aprendí a contactar y a llevar la conversación hacia lo espiritual y a presentar el plan de salvación a gente que no te ha invitado, no te preguntó. Buen punto. Y como de ir a ofrecer algo que uno tiene, que vale la pena para que tengan los demás también. Sí. Y esto era para mí un desafío, porque anteriormente yo había trabajado en la obra misionera, más bien como misionero entre un pueblo indígena que todos me veían como misionero, que cuando yo venía ya era como para hablar de cosas espirituales, no costaba. Y la gente esperaba luego eso de uno. Y ahora en este trabajo uno llega a las diferentes clases de personas que no te preguntaron, no te invitaron, pero uno llega y tal vez no todos son cristianos o viven una vida cristiana y no todos quieren serlo tampoco. Y uno llega a estos y tenés que ofrecerles a lo que venimos, a lo que tenemos para ofrecer. Y este seminario me ayudó muchísimo en esto y me fue después de esto mucho más cómodo para trabajar en este sentido. Y desafíos que cuestan, que son como un peso que te acompañan, había muchos también. Uno eran las distancias a recorrer, los caminos que no siempre son buenos, y después de encontrar a las personas quienes pidieron una visita. También un desafío grande era como en este tiempo, como trabajamos, me imagino como hoy, pero trabajamos muy de cerca con el consejería de la oficina. Y entonces cuando entraba un pedido de visita, teníamos que organizar los próximos viajes, uno de esos para llegar también. Y las invitaciones eran a veces de puntos muy distintos, muy alejados, y combinar y saber si de esta zona hay alguien de esta estancia, pero de allá de otra estancia, que son más o menos de la misma zona, pero aún así en el Chaco puede ser muy distante una de otra, y
Cierto. Y era muchas veces mucho recorrer, mucha recorrida para alcanzar a cumplir con los pedidos. Sí. Y a la vez también aprovechar los tramos de entremedio para hacer visitación, llegar a la gente que vivía en el trecho y saber cuándo más o menos íbamos a llegar al siguiente al siguiente contacto que había pedido y no dejarlo esperar demasiado de balde y más o menos de encontrar el tiempo cuando podríamos llegar. Y eran siempre desafíos que de alguna manera tuvimos que superar. Ok, lidiar con eso también. Sí. Yo me imagino el tiempo de recorrida que también podría ser en ese momento agotador en cierto momento, ¿verdad? O sea, hay momentos donde uno está con mucha energía y tenemos nuestras etapas. No sé si les ocurrió a ustedes, pero como que tenemos nuestras etapas, nuestras facetas, hay momentos y días en donde, no sé si les ocurrió también eso a ustedes. Me imagino en la salida como pareja, ¿verdad? En ese trecho, conversar de distintos ámbitos de trabajo. Ahora, ¿trabajo o familia? Sí. Eso mismo era un gran desafío para una pareja, que el trabajo es agotador. Sí. Y y nuestro trabajo era para salir. Sí. Tuvimos que salir. Y cuando volvimos, ya vinimos muy agotados. Sí. Y necesitamos como 2 días para recuperar. Sí. Y entre los 2 días, viernes, sábado y domingo, ya era lunes otra vez. Cierto. Y en todo el tiempo estar juntos y hablamos lo que vivimos juntos. Sí. Lo que no podíamos hablar algo, pero ya lo habíamos vivido, lo habíamos compartido ya en vivirlo. Sí. Y entonces eso era un desafío de encontrar temas para hablar. A veces muchos de los tiempos transitábamos callados, no había falta de hablar. Pero también cuando llegamos en casa agotados, pero en casa nos esperaba el trabajo de limpieza, de acomodamiento, de lavar la ropa, todo lo que faltaba ordenar, arreglar, lavar del viaje, para dejarlo preparado para el lunes otra vez. Y también, entonces en este tiempo también no hubo mucho de compartir, digamos, y ya nos tocaba salir otra vez. Eran años de gran desafío. Wow. Y se imagina también la parte de intimidad de pareja que corría lo mismo. Un faltante bastante en este tiempo. Me digo nomás que como pareja es enriquecedor poder hacerlo juntos, servir juntos y hacerlo juntos en ese servicio de Dios, ¿verdad? Y ver los detalles de la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios en cada área, ¿verdad? Y qué valientes de poder abrir sus corazones, porque sé que muchos oyentes también tal vez dicen, no, yo no voy a trabajar jamás con mi esposo o jamás con mi esposa, ¿verdad? Pero tuvieron ustedes, tal vez otros podían decir, una bendición de poder hacerlo juntos, a pesar de los desafíos, desafíos como me encantó como dijo Norbert, benignos, malignos, sí, pero que en ese tiempo también aprendieron muchísimo, aprendieron muchas cosas, de la cual también si alguien se acerca y dice, nosotros queremos servir juntos como pareja, ustedes seguro tendrán sus preguntas también. A ver, ¿evaluaron esto? Mira que esto. Sí, yo me imagino eso. También yo me di cuenta ya el simple hecho de llegar como pareja, para muchos era
un testimonio. Sí. Sí. Me acuerdo que llegamos en una parte donde un señor nos recibió y nos miró y me dijo, ustedes son una pareja, ¿sí? Sí, somos una pareja. Ya el hecho de esto, ya hablaba su idioma, así que Sí. como pareja llegábamos. El otro desafío que para mí era, para mí personalmente era de quedar a dormir en diferentes lugares. Ah, sí. Entonces, al principio llevamos nuestra carpa y pusimos la carpa, pero Ah. la gente, y de paso quiero agradecer a todas las personas donde hemos llegado. Wow. Nos abrieron sus casas, nos abrieron sus dormitorios, nos dieron sus frazadas, todito nos ofrecieron, nos dieron comida, nunca nos faltaba la comida si llegamos en su casa, nos ofrecieron tereré. Para mí fue realmente algo tan valioso, pero al mismo tiempo me costaba de dormir cada noche en un lugar diferente. Me imagino. Ya llevamos nuestros colchones, nuestra frazada, todas esas cosas ya llevamos. Claro. Y hubo un tiempo donde también teníamos un camper, Ah, que sí. era esa casa rodante. Sí, sí. A mí personalmente era de mucha ayuda, Ah, ¿viste? porque había una ducha, había baño, había la misma cama siempre. Y eso Claro. a mí como mujer me ayudó mucho, eso de saber dónde dormir. Mm, Y también muchas veces eso de encontrar un lugar de donde estar como pareja, también en el camino. sí. O sea, viajando con el camper podíamos salir un poquito de la comunidad, entonces ahí pusimos y teníamos todo. Claro, claro. Eso a mí personalmente, cuando tuvimos esto, yo estaba mucho más tranquila. Wow. Entonces ya podía descansar más, y también como pareja hicimos nuestro caldito y tomamos mate, tomamos tereré Sí. y nos acostamos y a la mañana siguiente volvimos el camino, ¿sí? Sí. Eso fue de gran bendición para mí personalmente. Pero es realmente la gente acá en el Chaco son tan especial en el sentido positivo, sí, que nos dieron de todo, y en eso también fuimos bendecidos. Y de paso quiero agradecer, si alguien escucha esto, quiero agradecer por todo lo que hicieron por nosotros también en este tiempo. Wow. La resistencia dice que las pruebas traen fortaleza en nuestra fe y resistencia también, ¿verdad? Wow, yo miro acá la hora, hace rato era 1:30, ahora ya tenemos 55. Qué rápido. Quiero dejar esto así, no sé, si alguien quiere dejar un consejo, una palabra de ánimo a esta persona que está escuchando, tal vez tienen un texto o algo que quieran decirle a los oyentes, así cortito, breve, y luego oramos. ¿Les parece? Sí. ¿Quién tiene la palabra? Como estamos en el festejo del cincuentenario de la radio, Ujú. quiero animar a los que trabajan en la radio a Ok. seguir trabajando, a Sí. seguir sirviendo, porque no es cualquier cosa, sino que es en el reino de Dios. Amén. Y a los oyentes también quiero animar a seguir escuchando la radio, porque hubo tiempos donde solamente se escuchaba ZP30. Hoy en día ya hay más posibilidades de escuchar radios, de escuchar todo lo por teléfono, pero escuchar lo que es realmente la palabra de Dios, lo que es vida. Amén. Y eso es la palabra de Dios. Y eso se transmite por ZP30. Y quiero animar a todas las personas que están escuchando, que sigan escuchando, que también enseñen a sus hijos a escuchar ZP30. Amén. Porque esto también tiene su valor, y la palabra de Dios nunca pasa de moda. Ujú. Y por la radio ZP30 se transmite esa palabra que cada día es nuevo, Ujú. y es la palabra de Dios que está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. 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 Gracias desde ya por aceptar la invitación, por venir hasta aquí y abrir sus corazones y contar un poco la experiencia del trabajo que ustedes hicieron aquí, en lo que me toca a mí también en consejería, así que gracias por eso. No sé si Nolver podías guiarnos en una oración. ¿Cómo no? Padre amado, en este momento venimos ante ti con un corazón agradecido por revivir, recordar estas experiencias que tuvimos en este tiempo de contactar con tanta gente por todo el
Chaco. Y gracias te doy por cada uno que está con este interés de seguirte a ti, con esta devoción a ti. Cada padre, cada familia, cada madre, cada familia que buscan con todo el corazón vivir una vida santificada, una vida redimida por ti. Gracias te doy por todo, por tu poder y por tu gracia, por tu bondad que tantas veces lo muestras, lo das cuando las diferentes personas lo necesitan, ahí tú estás. Y gracias también te doy por este hermoso día que tú nos das y por este hito en la radio ZP30, esta radio que desde un principio ha proclamado tu palabra a través de canciones, de prédicas, de charlas, a través de los diferentes medios también y de los diferentes programas. Y gracias por cada quien ha sido tocado por esta palabra tuya. Y en este día te pedimos que tú bendigas todas las festividades y que todo pueda ser para tu honra y tu gloria, y para que tu nombre sea alabado y engrandecido de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me viene a la memoria que nos esforcemos y que Dios va a hacer su obra en el momento preciso. Así que Él honra a sus hijos cuando somos obedientes a su llamado. Hoy hemos compartido un programa muy especial con Anita, Nolbert, Tania, 3 personas que dedicaron su tiempo y su corazón a servir en el departamento de consejería de ZP30. Hemos escuchado cómo comenzaron, qué experiencias vivieron, los desafíos que enfrentaron y esas palabras de ánimo que nos dejan para seguir adelante. Así que, queridos oyentes, nos queda claro que servir es sembrar en el corazón de otros y que aunque no siempre es fácil, siempre vale la pena. Vale la pena y gracias por ese granito de arena que aportaron en el departamento. Así que, querido oyente, mis queridos invitados, gracias. Nos vemos en un próximo episodio, si Dios así lo permite. Gracias.